estamos trabajando por un México incluyente, gobernador. Y México incluyente involucra un lenguaje incluyente. Soy secretaria de Desarrollo Social, no secretario de Desarrollo Social. Aunque traigo pantalones, tengo las faldas bien puestas. Es importante. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Segundo, celebro enormemente la instalación de esta comisión interinstitucional, que va en la misma lógica de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por eso a nosotros no nos costará ningún trabajo como Gobierno de la República alinear nuestros esfuerzos en función de los indicadores, porque es exactamente lo que venimos haciendo desde hace un año. La Cruzada Nacional contra el Hambre trabaja en función de 7 indicadores. Y un octavo que también mide Coneval, que es el de la cohesión social, pero 7 que tienen que ver con los ingresos y las carencias que aquí se han mencionado de manera muy pertinente por el secretario de Desarrollo Social, Luis Bank. Y lo primero que yo quisiera decir es que a partir del 15 de agosto hay un examen. Y sabemos las preguntas, esa es la ventaja. Entonces tenemos que prepararnos para responderlas. Cuando Coneval en el pasado presentaba sus evaluaciones, se pensaba que se evaluaba a la Secretaría de Desarrollo Social indebidamente. La evaluación de Coneval, que es en función de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares que levanta INEGI, es una evaluación de la política de Estado en materia social de combate a la pobreza. Involucra a los 3 niveles de gobierno y rompe con la idea del gobierno archipiélago en donde cada quien hace por su lado sus programas sin una focalización y sin una dirección clara y metas claras. Entonces, ¿qué dijimos desde el principio, como fue la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto? 19 dependencias del gobierno federal participamos en este esfuerzo porque todas tenemos que ver con abatir esos indicadores. Pongo el ejemplo del rezago educativo. El rezago educativo que tiene que ver con los nacidos antes del 82 y que deben de tener su primaria completa o después del 82 también la secundaria, pues no es una tarea de la Secretaría de Desarrollo Social, ni siquiera ya está en manos del ámbito federal, tiene que ver muy directamente con los gobiernos estatales a partir de la descentralización educativa. O el indicador que tiene que ver con el acceso a la salud, pues no tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, sino con el Seguro Popular, que también está en manos del ámbito estatal. Y entonces dijimos, si queremos de alguna manera incidir en estos indicadores, tenemos que hacer este esfuerzo interinstitucional, primero entre el gobierno federal y después con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, porque es un agregado. Son 2,000 encuestas que se levantan en cada una de las entidades de la República, y que si un presidente municipal no trabaja en función de estos indicadores, pues tampoco el gobierno del Estado puede sumar en función de los indicadores y tampoco el gobierno federal puede sumar, porque vamos desde abajo. Y entonces este es otro replanteamiento que hicimos de la política social. Tiene que articularse en el territorio. La única manera de romper con la duplicidad y de alinear los programas es en el territorio. ¿Y en qué territorio? Pues en esas áreas de alta marginación o de muy alta marginación. Si nosotros nos hubiéramos ido solamente por la visión estatal, pues no hubiéramos incluido en efecto a Puebla, o Tehuacán o otros municipios en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como usted lo dice, gobernador, pues nos dijeron, ustedes están haciendo eso por razones electorales, porque la ignorancia a veces pues es enorme. Ya vemos que hay que alfabetizar.
nosotros dijimos, es que la pobreza urbana y el no haber atacado la pobreza urbana ha impedido que el país disminuya sus niveles de pobreza y además ha generado conflictos adicionales. Es ahí donde se nos desarticula el tejido social, donde se nos rompe, es ahí donde se nos generan dinámicas de violencia, de resentimiento, de polarización. Ahí tenemos que actuar y por eso, al mismo tiempo que trabajamos en las zonas rurales, alejadas, marginadas, dispersas, porque son mexicanos, muchos de ellos indígenas, que también tienen estos derechos y que tenemos que trabajar por ellos, tenemos que trabajar de manera muy importante en la pobreza urbana, porque ahí, de los 53 millones que tenemos en el país, de pobres, 36 millones están en la ciudad. Y los datos son muy claros, y yo se los trataba mucho de explicar cuando debatían esto, es decir, por ejemplo, en San Antonio Cañada, que hicimos en la mañana, casi todo el municipio es pobre. Nada más que estamos hablando de un municipio de 4.279 habitantes, de los cuales 3.491 están en condición de pobreza. O sea, el 80% del municipio. Es lógico, es natural, porque son 3.900, 400. Si vemos Puebla, es un porcentaje, seguramente será el 5% de todo el municipio, o menos, pero estamos hablando de 95,000 personas que están en esta condición de pobreza. Bueno, en pobreza extrema 95,000 y en condición de pobreza 732,000, casi la mitad del municipio. Entonces, evidentemente que ahí tenemos esta gran concentración de mexicanos en condición de pobreza y pobreza extrema, que además están, como se ha mencionado, y el caso de Puebla es clarísimo, como es el de Cuernavaca, como es el de muchas otras ciudades, en una condición irregular, porque se trata de asentamientos de gente que migró, que llegó, que vio en estas ciudades, en estas metrópolis, opción de desarrollo, y que tienen años en esta condición irregular y en consecuencia sin tener servicios, y por supuesto entonces las carencias pues ahí se registran cada vez, porque en donde va la encuesta INEGI, pues no va a San Antonio Cañada, lo que fuimos hoy en la mañana, sino va a Puebla, porque es más cercano y es más accesible. Entonces es muy importante que estemos trabajando en función de los indicadores, que además los indicadores, quiero decir porque suena como muy técnico los indicadores, pero cada indicador es un derecho que consagra nuestra Constitución. Es decir, cuando hablamos de disminuir este rezago educativo, estamos hablando del ejercicio de un derecho, que es el de la educación. Cuando hablamos de disminuir la carencia alimentaria, pues estamos hablando del derecho a la alimentación que está en nuestra Constitución, y así sucesivamente cada uno de estos 7 indicadores es un derecho que está en nuestra Constitución y que es el piso básico que le tenemos que garantizar a todos los mexicanos, y por eso es que desde la cruzada y toda la política social la hemos ordenado en función de territorio, coordinación, indicadores. Así es que el gobernador cuenta con nosotros totalmente en este esfuerzo tan importante que se está haciendo aquí a partir de ahora en Puebla, y que además tenemos un plazo, y es bien importante tener esta claridad, un plazo de 5 meses para que en la evaluación que se va a hacer, nosotros nos enteramos ya cuando nos presente Coneval los resultados, que en este caso va a ser en el 2015, pero desde ahora es que se levanta la información. Entonces, si no, lo que no hagamos de aquí a agosto y que no hayamos hecho el año pasado, pues ya por más que lo queramos hacer después, para propósitos de esa evaluación ya no va a contar. Entonces es bien importante que tengamos esta ruta crítica, que sepamos, y en el caso de las dependencias federales que participamos en este esfuerzo, que sepamos que ahorita en estos 5 meses que tenemos que trabajar.